nosotros podamos disfrutar de una vida cristiana santa, recta, pura, ordenada conforme a los principios de la palabra de Dios. Ya nosotros en una entrega anterior vimos algunos detalles sobre la disciplina. Vimos, por ejemplo, los aspectos de lo que es la disciplina formativa. Vimos algo de la disciplina correctiva. Y en esta mañana veremos algo con relación a la disciplina llamada disciplina punitiva. Es algo en lo que nosotros debemos de prestar mucha atención, porque la disciplina es lo que garantiza que la iglesia se mantenga pura, que cada creyente se mantenga con una vida ordenada según los principios de la palabra de Dios, y como consecuencia de eso, con una vida santa y apartada del pecado. De ahí que veamos en primer lugar los propósitos de la disciplina eclesiástica. ¿Cuáles son los propósitos que tenía Dios en mente cuando estableció la disciplina como una práctica para su iglesia? Primero que nada, la disciplina eclesiástica tiene como finalidad buscar la restauración y la reconciliación del creyente. Cuando el creyente se ha descarriado del camino de la verdad y de la vida, podemos decir que ese es el primer propósito que tiene toda disciplina eclesiástica: buscar la reconciliación, buscar que el creyente sea restaurado al nivel óptimo de su vida espiritual, para que así pueda disfrutar de la paz de Dios y de cada aspecto de los frutos del Espíritu Santo, para que pueda prosperar en su alma, y no solamente en su alma, sino también en toda su vida. Todos los aspectos de su vida, cuando son conformados a la palabra de Dios, y la persona se mantiene viviendo en ese contexto de una vida pura, recta, santa, no solamente va a prosperar su vida espiritual, sino que también su vida en el mundo, en los negocios, en la familia, en todos los aspectos de su vida, va también a prosperar, se va a desarrollar, va a crecer y podrá como consecuencia cosechar los buenos frutos que eso produce. Por eso la disciplina es tan básica para el creyente. Todo creyente se debe de mantener en el contexto de la aplicación de la disciplina formativa en su vida. Cada creyente debe de mantener en su vida el hábito, por ejemplo, de leer diariamente la palabra de Dios, diario. Es una disciplina que se debe de establecer y mantener. Es un hábito que usted debe de buscar, establecer en su vida, y debe de luchar para que eso sea una realidad constante y sonante todos los días de su vida aquí en la tierra. Usted debe de hacer de eso una realidad. Así como usted tiene el hábito de bañarse todos los días, usted también debe hacer el hábito de confesar su pecado todos los días. Porque lo que es la ducha para el cuerpo es la confesión para el alma. Con la ducha usted se quita el sucio que se adhiere a su piel. Con la confesión usted quita, limpia el pecado
pecado que se adhiere a su alma. De manera que si usted quiere una vida santa, justa y recta, pura delante de Dios, ese es un hábito que no puede faltar en su vida. Usted peca a diario, con la mente, con las actitudes, con las acciones, vivo pecando. A diario codiciamos lo que no debemos de codiciar, vemos lo que no debemos de ver, oímos lo que no debemos de oír, pensamos lo que no debemos de pensar. En fin, vivimos siempre como la puerca lavada, revolcándose en el cieno. Como consecuencia, constantemente hay que estarse bañando. ¿Dónde nos vayamos? En el confesionario. Y no con un cura, sino en el confesionario del Señor Jesucristo. Allí en sus rodillas, delante del Señor. Y ese es un hábito piadoso que siempre debe de estar siendo practicado en nosotros. Toda la vida debemos de estar practicando ese hábito de la confesión del pecado. El hábito de orar. Eso debe ser constantemente una disciplina en usted. Y si no hacemos de eso una disciplina que establecemos y mantenemos de manera consciente y deliberada como parte de nuestra agenda de vida diariamente, entonces no tendremos la capacidad para poder hacer de la oración una realidad viva, constante, real en nosotros. Entonces, la disciplina formativa nos ayuda a establecer y a mantener esos hábitos piadosos. Así como usted tiene el hábito de comer y de beber todos los días para alimentar su cuerpo, de la misma manera, esos hábitos piadosos nos capacitan para poder mantener nuestra vida espiritual, sustentar nuestra vida espiritual. Así como usted descansa, tiene el hábito de dormir todas las noches, no hay noche que usted no duerma. Así también usted debe de descansar, de reposar en Cristo a través de la fe. Y ese hábito de descansar, reposar, dormir en Cristo es lo que le mantendrá experimentando una vida espiritual saludable y equilibrada. Cuando usted deja de dormir, usted desequilibra su sistema nervioso y se pone todo nervioso. Se pone nervioso porque no está su cuerpo descansando el tiempo necesario y la manera necesaria para mantenerse saludable y equilibrado. Entonces, de la misma manera, debemos de descansar en Cristo, debemos de reposar en Cristo, dormir en Cristo, porque es ahí donde nuestras almas van a mantenerse saludables, equilibradas desde el punto de vista espiritual. La disciplina tiene esos propósitos en nosotros, y cuando esos propósitos desaparecen, la disciplina punitiva tiene el propósito de volvernos ahí, a esas sendas antiguas, como dice la Escritura. Volvernos ahí, a esos caminos de fe y de piedad. Para eso existe la disciplina punitiva. Su fin es restauración de los hábitos perdidos, de la piedad perdida, y reconciliación con Dios, porque cuando se pierden esos hábitos piadosos, cuando se incurre en prácticas pecaminosas, entonces acontece una ruptura entre el alma y Dios.
La disciplina tiene como finalidad que el alma pueda recobrar esa relación personal, afectiva, cálida, continua con el Señor. El pecado estorba la comunión con Dios. Estorba también la comunión entre los creyentes. Cuando alguien está en pecado, por lo regular, no solamente huye de Dios como Adán, que se escondió detrás de los árboles, no quería verle la cara a Dios. Pero también el pecado acarrea que no solamente la gente se esconda de Dios, sino que también se esconda de los hermanos. Cuando alguien está mal y se pecha por el camino con algún hermano, ¿qué es lo que hace? Va y le da un abrazo. Si es posible lo evita, da la vuelta para no verle la cara. Y si no tiene otra que no sea pecharse con él, lo vemos frío, lo vemos apático, lo vemos. Cuando hacen cualquier tipo de conversación, empiezan por ahí a despotricar. Cuando le ven acá, yo te estoy viendo en la iglesia, ¿qué es lo que te pasa? No, es que tú sabes, en esa iglesia, bla, bla, y por ahí se van. Tuve unos cuantos problemas con unos cuantos hermanos, y ahí, bla, 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 y por ahí se van. Esa es la realidad, eso es lo que causa el pecado en la vida de la persona. La disciplina tiene como finalidad restaurar la comunión del creyente con Dios, que es estorbada por el pecado, pero también tiene como finalidad restaurar la comunión entre creyentes cuando han pecado uno contra el otro y estorbado así su comunión mutua. ¿Cuál es el fin último de la disciplina? Que haya reconciliación con Dios y con aquel contra quien se ha pecado o que ha pecado contra nosotros. Siempre habrá que lidiar con el pecado. Habrá que lidiar con el pecado en el contexto de la familia. Les decía a alguien anoche en una reunión, ¿hasta cuándo tú crees que tendrás que lidiar con el pecado de tu cónyuge? ¿Hasta cuándo? Y quería que me respondiera, porque quería ponerlo a pensar. Pero ¿hasta cuándo tú crees que tu cónyuge tendrá que lidiar con tu pecado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Habrá algún momento en que cesará el pecado en tu vida? ¿Habrá algún momento en que el pecado cese en la vida de tu cónyuge mientras esté en ese cuerpo de carne y de sangre? ¿Habrá algún momento? ¿Habrá vacaciones para que el pecado desaparezca por un rato, por lo menos por un rato, por unos meses de la vida de mi cónyuge? ¿Habrá un mes en el año en que diga, por fin descansé? Por lo menos un mes o una semana. Esta semana estoy de vacaciones, no tendré que lidiar con los pecados de mi mujer, con los pecados de mi esposa, con los pecados de mis hijos, con los pecados de mi papá. Por fin tengo una semana libre, gloria a Dios, qué bueno. Hermano, eso no va a llegar en su vida. ¿Sabe cuándo usted va a poder descansar? Cuando llegue al cielo. Cuando usted haya cruzado las puertas de Canaán la celestial, habrá dejado atrás la realidad del pecado remanente por siempre. Pero mientras usted viva aquí en esta tierra y esté viviendo en este mundo caído, tendrá que lidiar con el pecado, con el suyo y con el pecado de su prójimo, tanto del prójimo no cercano de la familia como el prójimo más lejano, los que están relacionados con su vida. Esa es la realidad, hermanos, y eso hace absolutamente necesaria la disciplina, absolutamente necesaria,
Porque la disciplina es la que nos da la gracia para lidiar con el pecado a la manera de Dios. Nos da la gracia para lidiar con el pecado nuestro y con el pecado ajeno a la manera de Dios. Y hermanos, si tendremos que lidiar con el pecado de nuestro prójimo hasta que lleguemos al cielo, entonces esto es una materia importante. Porque no habrá un día del año en que usted no tenga que lidiar con el pecado de alguien. O con el propio pecado suyo, que lo lleva a meter la pata en su relación con su gente. Que lo lleva a fallar, a errar, a transgredir los derechos de su prójimo, su propio pecado. Pablo se quejaba, hallo esta ley impresa en mi miembro, la hallo ahí. ¿Y qué hacía esa ley? Lo llevaba a hacer lo que no quería hacer. Es una tragedia. El pecado impele, empuja a uno a hacer cosas que uno sabe que no están bien. Y a uno le pregunta, ¿y por qué lo hiciste? Y usted cree que no tiene explicación para eso. Uno no la tiene. A un muchacho usted le da una pela y después vuelve a hacer lo mismo. Y usted le pregunta, pero hijo, ¿por qué tú hiciste eso? Si tú sabes que ya por eso te corregí hace un rato. Muchas veces los míos me decían, papi, es que yo no sé por qué lo hice. No tenían una explicación. Pero esa realidad de ellos es la realidad de todo el mundo. ¿Por qué tú pecas? Yo sé por qué peco. Pues yo sé que soy malo. ¿Y para qué lo hiciste? No hay una explicación. Bueno, la explicación está en las Escrituras, claro. Es que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a hacer cosas que no convienen. Y somos conscientes de eso. Pero las hacemos a toda costa. Eso es una realidad que todos tenemos, grandes y pequeños. Entonces, la disciplina es justamente la capacidad que nos da Dios para tratar con el pecado nuestro, con el pecado ajeno a la manera de Dios. Es una herramienta útil, porque la aplicación de la misma nos permitirá, cuando pecamos, restaurar la comunión con Dios, que es lo más grave que el pecado puede causar. Es el daño más letal que el pecado puede causar, la ruptura de la comunión con Dios. Pero desde el punto de vista humano, también nos ayuda a restaurar la relación personal que estamos llamados a mantener con nuestro prójimo, desde los más estrechos y cercanos, nuestros familiares, los hermanos de la iglesia y público en general. Estamos llamados a mantener una relación saludable, una relación vigorosa, una relación grata y gratificante con todo el mundo que Dios en su providencia traiga al entorno de nuestra vida. ¿Y qué nos ayuda a eso? La disciplina. La disciplina. Cuando alguien peca contra mí o yo peco contra alguien, la disciplina le dice a esa persona contra quien yo he pecado que no debe de mantenerse pasiva, sino activa para ir en mi rescate, para ir en el rescate de mi alma. Entonces la disciplina pone una carga de responsabilidad sobre nosotros. Porque es la gracia de Dios que nos capacita para ir en rescate del alma de aquel que ha pecado. Siempre el objetivo de la disciplina no es la persona en sí,
es el pecado que está en la persona. Es ahí donde hay que enfocar los ojos. Y la disciplina me ayuda a mí, primero que nada, a ver el mal que está en la persona, a ver el pecado que es el responsable de haber transgredido mi derecho, de haber roto la relación de esa persona conmigo. Es el pecado el culpable. Entonces, el objetivo mío, cuando yo aplico los principios de la disciplina, ¿cuál es? Atacar el pecado, curar el pecado, aplicar la medicina que ese pecado necesita para curar la relación que él mismo ha roto en el marco de nuestra vida, que está llamada a ser una vida con una relación vertical con Dios, sin ruptura por el medio, pero que también está llamada a ser una vida horizontal en mi relación con mi gente, los que están a mi alrededor, sin ruptura por el medio. Estamos llamados a mantener esa relación constante. Para eso está ahí la disciplina, para capacitarnos, a fin de que podamos mantener y preservar una relación vertical con Dios, sin interrupciones, sin rupturas, pero también una relación horizontal con mi prójimo, sin interrupción y sin ruptura por el medio. Para eso Dios estableció la disciplina como una norma eclesiástica, como un arma para el creyente, como un arma para la iglesia, como un arma para los padres, las madres, en el contexto de sus familias, para sacar el pecado que estorba una buena comunión y una buena relación con Dios, para sacar el pecado que estorba una buena relación con mis hermanos, con mi cónyuge. La tendencia de la carne es atacar a la persona, agredir a la persona que nos ha fallado. La agredimos de manera virulenta, con palabras, con actitudes, con acciones. Y amados hermanos, así no se cura el pecado. Cuando su cónyuge ha fallado y usted baja los breakers y le mete un truño de una semana, usted está atacando a la persona, no el pecado. Usted está tan en pecado como aquel que le falló a usted. No hay diferencia entre su actitud malsana al tratar de corregir el pecado y el pecado con que esa persona falló de cara a su deber para con usted. Métase eso en la cabeza. El pecado no se sana con pecado. El pecado no se cura con pecado. Nunca. El pecado se cura cuando usted toma las armas del Espíritu de Dios y la aplica a la manera de Dios, no en la carne. Es para que sienta cuánto me ofendió. Es para que sienta cuán gravemente dolorido yo estoy, para que lo sienta. De ahí que empezamos a atacar, no el pecado,
sino la persona. Porque el objetivo no es sacar a la luz su pecado para que vea su pecado, reconozca su pecado y confiese su pecado. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que sufra como yo sufro. Eso es correcto. Eso es piadoso. Eso es de Dios. ¿Es la manera bíblica de tratar y de curar el pecado? Por supuesto que no. Por supuesto que no, mis hermanos. El pecado daña y estorba la relación. Esa es la realidad. Ahora, cuando usted va con una actitud, con una acción pecaminosa, usted no va a restaurar, a sacar el pecado, usted va a agravar ese pecado. Usted va a agravar ese pecado. Usted va a agrandar más ese pecado, porque el pecado nunca anda solo. Nunca anda solo. Siempre anda acompañado de una multitud más de compañeros. El pecado nunca anda solo, mis hermanos. Y cuando usted corrige el pecado, pecando a su vez, por lo general lo que le da el crecimiento a los demás pecados que están alrededor de la acción que se cometió, alimentando. Por eso es que muchas veces terminan en el tema de feminicidio y todas esas cosas. Porque el pecado nunca anda solo. Y cuando se le da oxígeno con nuestro pecado, se alimenta la ofensa principal y los compañeros de esa ofensa que están alrededor también ahí. Se alimenta. Entonces, en vez de uno, es una multitud que tenemos en contra. Una multitud que tenemos en contra. Por eso muchas veces, hermanos, da tanto trabajo sacar el pecado de la vida de las personas. Porque un pecado nunca anda solo. Y cuando por semana se ha alimentado a una multitud y eso se han multiplicado, a veces duran meses lidiando con situaciones, mira esto, mira aquello, mira lo otro, y hacen una lista enorme de ofensas que han habido y de maltrato, porque una cosa lleva a la otra, por lo general. Una venganza lleva a otra venganza. Un desafío lleva a otro desafío. Y ahí van entrando en un abismo cada vez más profundo de desasosiego y de pleito y de rencilla y de chisme. Y muchas veces se arrastra también a los que están cerca. Y se arman una madeja en la familia. Porque fulano me dijo, y mengano me dijo, y sultano me dijo, porque se va regando el asunto. Y cada quien pone su ingrediente, su sazón. Y se arman unos chismes y unos bollos que terminan desbaratando la familia, si el contexto es familiar, desbaratando la iglesia, si el contexto es familiar, es eclesiástico, desbaratando el negocio. Hay negocios que han quebrado. Producto de los chismes que se arman entre los compañeros de trabajo. Se han llevado de pique la compañía. O por lo menos le han infringido grandes pérdidas materiales. Porque su mente no están atendiendo a su trabajo, sino a los chismes de los compañeros. Y eso les embota su productividad, les inutiliza su trabajo. Entonces es algo grave, que trae consecuencias graves en todos los niveles donde se dan. De modo que la disciplina es importante, no solamente para la iglesia local, es vital para la familia. Para mantener una familia saludable, donde no hay disciplina, habrá una familia enferma. Donde no hay disciplina en una iglesia,
habrá una iglesia enferma. Donde no hay disciplina en una empresa para mantener a raya y en línea a los empleados, que son pecadores igualitos, habrá una empresa enferma. ¿Y un enfermo qué puede producir? ¿Qué bien produce un enfermo? ¿Qué de bueno puede producir? ¿Qué de rentable puede producir una gente enferma? O un negocio enfermo porque sus miembros están enfermos. Una iglesia enferma porque sus miembros están enfermos. ¿Qué bien puede producir para los demás? Ninguno. Entonces, mis amados hermanos, la disciplina tiene como finalidad restaurar. Tiene como finalidad reconciliar. Cuando el pecado ha hecho su aparición para romper, porque el pecado rompe la relación saludable, vigorosa, estrecha que debe de haber entre el creyente y su Creador y Salvador Jesucristo, y entre los demás miembros de la comunidad, de la sociedad, de la familia a la que pertenecemos. El fin de la disciplina es volver al ofensor, volverle a sus cabales, volverle a la sensatez. ¿Para qué? Para que pueda dar una conducta apropiada, para que pueda andar en una conducta idónea, para que pueda andar en una conducta recta, para que pueda andar en una conducta piadosa, en otras palabras. Ese es el fin de la disciplina. Cuando usted corrige a un muchacho, ¿cuál es el propósito? Hacerle daño. No, usted quiere sanarle su conducta para que vuelva por la senda del bien por donde debe de caminar, porque usted sabe que si lo deja ahí metido en ese foso, llamado mentira o llamado rebeldía, llamado irresponsabilidad en su tarea, en hacer su tarea, si usted lo deja ahí en ese foso, se lo va a tragar y terminará arruinándole su presente y su futuro. Entonces, ¿para qué sirve la disciplina? Para restaurar y buscar que la persona tenga y mantenga una conducta apropiada, según lo ético, según lo moral, según los requisitos de los principios bíblicos, de la ley de Dios, de las normas divinas. Porque sabemos que andando en ese camino es donde le irá bien. Andando en ese camino, todo lo que haga prosperará. Andando en ese camino, tendrá una vida de bien para él y de bien para aquellos que a corto, mediano y largo plazo estarán bajo su sombrilla, bajo su responsabilidad. La disciplina tiene como meta restaurar. Y ese es un principio, hermano, que debe estar claramente instaurado en nuestra mente. Y debe de ser algo que brille en el contexto de la familia, en el contexto de la iglesia, en el contexto del trabajo, en la empresa, y si somos empresarios. La disciplina es fundamental. Su meta es restaurar, su meta es reconciliar, su meta es restablecer
lo que el pecado nos ha hurtado, lo que el pecado nos ha arrancado de las manos, restablecerlo. Por ejemplo, el salmista David en el Salmo 51 oraba, entre las cosas que pedía, Señor, restáurame. ¿Qué cosa? Dice él, el gozo de tu salvación. Porque una de las cosas que el pecado arranca de raíz es el gozo de la salvación. Entonces la disciplina tiene como finalidad restaurar lo que el pecado nos ha quitado. El bien que el pecado nos ha quitado, la mano de la disciplina tiene como propósito sembrarlo de nuevo, plantarla de nuevo, cuidarla, protegerla. De ahí que hay tres dimensiones en la disciplina. Está la dimensión formativa, la correctiva y la punitiva. Las tres dimensiones son absolutamente necesarias para restaurar y mantener lo que se ha restaurado. Y mantener por largos años la virtud que ha sido restaurada. La virtud del amor, la virtud de la paciencia, la virtud de la fe, la virtud del dominio propio, la virtud de los buenos hábitos piadosos. La lectura de la palabra, la oración, confesión del pecado, son virtudes. Y amados hermanos, esas virtudes cuesta mantenerlas, porque tienen muchos enemigos en contra. La disciplina nos ayuda a luchar contra esos enemigos, a pelear contra esos enemigos que no quieren que oremos, que no quieren que leamos la Biblia, que no quieren que asistamos a la iglesia. Hay muchos enemigos que se levantan de adentro de nosotros, que son los más peligrosos y los más malos. Son los de afuera. No es el cónyuge inconverso, el papá inconverso, la mamá inconversa, los amigos inconversos, lo más peligroso. No. Lo peor están dentro de nosotros mismos. La desidia, la haraganería, la multitud de afanes, el mundo del entretenimiento que nos absorbe horas con un celular en la mano, con una computadora delante. La lista es interminable. Ahora, ¿de dónde salen esos enemigos? De nuestro propio corazón. Porque nadie nos da una pela para que prendamos el celular. Prende el celular ahora. Pásate 2 horas ahí, viajando por los planetas del internet. Nadie te obliga a eso. Eso sale de tu corazón, sale de mi corazón. Es mi determinación, es tu determinación. Entonces los peores enemigos que necesitan disciplina son los que están dentro de nosotros. Porque esos son los peores, hermanos. Luchar contra nosotros mismos, contra aquellos enemigos que llevamos dentro, es la guerra, es la parte de la guerra más difícil en este mundo. Es la parte de la guerra más difícil. Yo no sé en usted, pero en mí ha sido el caso. La parte más difícil de la guerra espiritual que yo he librado durante todos estos años de creyente, los peores enemigos y los más grandes enemigos, lo he encontrado dentro de mi propio corazón. No afuera. Conmigo, poca gente se ha metido con mi vida de fe. Muy poca gente. Algunos familiares, sobre todo al principio. Pero, nada, le puse cara. Se fueron, me dejaron tranquilo. Pero lo de adentro, no me han dado vacaciones. No sé si a ustedes se la dieron por unos meses. Déjame darlo tranquilo.
Para leer la Biblia me ha sido un trabajo constante, hacer un hábito y mantenerlo. Porque cuando usted está en una situación calamitosa, es fácil leer la Biblia, déjame coger un poco de ánimo. Cuando usted está en malandria, es fácil orar, déjame orar, a ver si me llega una bendición, porque estoy mal. Es fácil orar, ¿verdad? Pero cuando usted está todo bien, que todo está tranquilo y que no hay problema y que no hay dificultades, bla, todo está color de rosa, todo le sonríe, todo es bendición, fácilmente metemos la oración en la gaveta de más abajo, donde metemos los corotos que no usamos. Entonces, luchar contra eso, hermanos, requiere disciplina. Los padres sabios, dice la palabra de Dios, Proverbios 13:24, disciplinan a sus hijos. De la misma manera, Dios, como un padre sabio, disciplina a todos aquellos hijos a quienes Él ama. De manera que cuando nosotros actuamos en disciplina para corregir el mal que afecta a nuestro prójimo o que nos afecta a nosotros mismos, estamos actuando en amor. Y eso es importante que lo entendamos, porque es fácil aplicarle la vara a otro, pero que te la apliquen a ti, eso es otra cosa. Aplicarle la bala a otro es fácil, pero que me la apliquen a mí, que me digan bájate los pantalones, que te voy a dar una pela, eso es otra cosa. Si lo vemos en otro, quizás por dentro hasta nos hagamos una, ¿verdad? Hasta que nos sonreamos. Ay, el pobre. Pero por dentro nos estamos gozando, oyendo el grito, oyendo la suiza que le están bajando. Cuando es en otro. Ahora, cuando se trata de nosotros, la cosa es diferente, mis hermanos. Pero un principio debe de gobernar nuestros corazones. ¿Cuál? La disciplina es la expresión más pura de amor que podemos recibir. El Señor al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y la palabra azote que aparece ahí en Hebreo capítulo 12, versículo 6, la palabra azote que aparece ahí es derivada de ese instrumento de castigo llamado fraglum. El fraglum fue aquel fuete, como se le puede llamar, que usaron para flagelar al Señor Jesucristo. Y es un instrumento de tortura que se usaba en la antigüedad. Era un fuete con muchos flecos hechos de este material de cuero. Al final le colocaban pedacitos de metal o pedacitos de hueso amarrado ahí. Cuando le bajaban un fraglunazo con ese instrumento de castigo, no solamente se iba la piel de plano, sino que le arrancaba también pedazos de carne, le dejaba el hoyo donde caía ese pedazo de hierro o de hueso, aplicado por los mulleros de un hombre de esos fortunos. Hermanos, esa es la palabra que se emplea ahí, azote. El Señor al hijo que ama disciplina y azota, fraglunea literalmente. Fraglunea al hijo que ama. Amado, ¿qué es mejor?
¿El flagún o el infierno? Si a usted lo pusieran a escoger entre el infierno eterno y el flagún, ¿qué usted cogería? ¿Cuántos chuchazos usted está dispuesto a aguantar del flagún? Con tal de que no lo manden para el infierno. ¿Cuánto? 40 menos 1. Todo lo que quieran darme. Me pueden dejar sin piel y sin carne, nada más los huesos. Prefiero andar sin piel y sin carne, pero camino para el cielo, que con piel y con carne, pero camino para el infierno. Yo lo prefiero. Yo lo prefiero. El Señor al hijo que ama disciplina y azota. El amor se expresa a través de la disciplina. Cuando alguien te está disciplinando a ti, sea con la disciplina formativa, sea con la correctiva o sea con la punitiva, te está amando. Está conjugando el verbo amar. Y amados hermanos, no debemos creerle al diablo ni a la sociedad corrompida por Satanás, que afirma que disciplinar a un muchacho lo traumatiza. Eso no es verdad, eso no es verdad. La disciplina no traumatiza, ella sana. Sana cuando es aplicada de la manera correcta. Porque obviamente la misma verdad se puede usar para matar. Usted puede con la verdad matar a una persona. El mismo medicamento que se usa para sanar a unos también puede ser usado para matar a otros. Mucha gente se han matado, que se han bebido un viaje de patilla. Patillas que se usan para medicina, pero se la tiran de golpe, 30, y se fue. Entonces, mis amados hermanos, la disciplina no solamente debe estar basada en la verdad, también debe de estar practicada, debe ser practicada en el contexto de la misericordia. Si usted a un muchacho lo va a disciplinar, a su hijo, cuídese de darle con ira, con enojo, con rabia. Porque si usted lo hace en ese estado de ánimo, de espíritu, incendiado, provocado por la inconducta del muchacho, usted no va a curar a ese muchacho, usted lo va a dañar. Usted no le podrá ministrar al corazón de él, que es donde reside el mal que le llevó a hacer lo que hizo. Su tarea, primero que nada, vuelvo al principio, es atacar el mal. Pero para usted atacar el mal, usted tiene que usar el camino abierto por Dios en el corazón de ese muchacho para que usted llegue al corazón de él. Para ahí en su corazón atacar el mal que le afecta, que es el pecado. La soberbia, el enojo, la ira, la mentira, la rebeldía. Todos esos pecados que están, ¿dónde que están? Es en la piel del muchacho. No es en la piel que están. No es en la carne que están, es en el corazón. Entonces, la ira nos lleva a atacar la piel y la carne del muchacho, el sistema nervioso. Pero si usted se limita a atacar nada más la piel y la carne, usted no está dando medicina. Usted lo que está más bien es provocando a ese muchacho a más ira, a más enojo, a más rabia contra usted y contra Dios en muchos contextos.
Ahora, cuando usted llega al corazón del muchacho por la vía correcta y pone la conciencia del muchacho a trabajar para que él vea, entienda y reconozca su pecado, para que él lo confiese con Dios y restaure él su relación con Dios, su comunión con Dios, y luego con usted al pedirle perdón. Entonces ahí, a partir de ese momento, estamos ya en la condición de aplicar la disciplina dolorosa. Pero hasta que usted no haya agotado ese proceso, no le dé, no levante sus manos contra él. Porque el mal de ese muchacho no está en su piel, ni está en su carne, está en su alma. Y hasta que usted no le haya ganado el corazón, el alma, para que le pueda aplicar en su alma la medicina de Dios, la medicina de Cristo para su pecado, no pierda su tiempo. Usted no va a conseguir nada con ese muchacho. Lo que va a hacer es solamente maltratarlo, ofenderlo y agredirlo, y descargar su enojo y su ira vengativa por lo que le hizo. Pero no estará realmente corrigiendo el pecado, el mal. Usted estará vengándose de lo que le hizo, pero no estará curando el mal, que es lo que le afecta. Y hermano, eso es importante entenderlo. Eso es un principio básico para la disciplina. Porque si usted no lo aplica, es mejor que lo deje tranquilo. Es mejor que usted lo deje quieto. No lo pegue, no le pegue. Si usted no ha hecho eso primero, no le pegue, déjelo quieto. Porque lo que está haciendo es airándolo, enojándolo y provocándole a que tenga resentimiento contra usted. Y eso es peor, porque le va a alejar su corazón del suyo. Y eso es peor para mí. Eso es fundamental. La tendencia de uno es reaccionar inmediatamente con ira, con violencia, con enojo, como un volcán, cuando el muchacho nos provoca, o cuando el hermano, o la hermana, o la esposa nos provocan. Pero mientras no haya un estado de ánimo calmado, quieto, en dominio propio por nuestro propio corazón, no debemos de marcharle al pecado, porque de lo contrario el pecado nos va a ahogar a nosotros. Nos va a ahogar. No solamente habrá uno, habrán dos culpables de pecado en la familia. Es peor. Será culpable él, pero también tú, por la manera inadecuada, incorrecta, antibíblica en que corregiste. Tú estarás en pecado, tan en pecado como él, que te faltó a ti. Porque su falta es contra ti, pero la tuya es ¿contra quién? Contra Dios. ¿Cuál es más grave de las dos faltas? ¿La tuya, la de él o la tuya? Es la tuya, porque es más grande que tú es el Señor, que te ha dicho cómo las cosas se hacen. Y no hacer las cosas como Él las dice que deben hacerse. ¿Qué es? Eso es pecado. Tu pecado es más grave que el pecado del muchacho. Entonces, si tú no estás en la actitud correcta para tú corregir el mal, no lo hagas hasta que tú estés en la actitud, en el estado de ánimo correcto, adecuado, bíblico para atacar, no al muchacho, no al hermano, no a la esposa, no al cónyuge, sino para atacar el pecado, que es tu enemigo y el enemigo del que está pecando contra ti. ¿O no es así, mis hermanos? Yo lo veo claro en la Escritura eso. Es un principio claro. Por 30 años hemos trabajado en consejería, en todos los órdenes. De mi oficina nunca se ha parado alguien disgustado conmigo, bravo conmigo, peleado conmigo. Y hemos lidiado con situaciones de pecado grave. Pero yo a esa persona no le entro con la correa primero. Le entro con la gracia.
Con la gracia de Dios, porque el enemigo mío no es la persona, es el pecado que está en la persona. Entonces, a quien hay que atacar es al pecado, usando los medios que Dios ha dado para eso. Porque nuestro fin es darle muerte al pecado, porque sabemos que si no le damos muerte al pecado, el pecado terminará matándole, arruinándole la vida a esa persona, desgraciándole su vida por todos sus años en la tierra y después en el infierno por la eternidad. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos das en Cristo las herramientas para lidiar con el pecado y con todo aquello que trae consecuencias nocivas para la vida de la iglesia, para la vida de tu pueblo, para la vida de los creyentes. Te alabamos por ello y te bendecimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna pregunta, hermano, o algún comentario, porque yo sé que este es un tema que trae mucha comezón. Cualquier comentario, ya estamos a tiempo. Bien, gracias, hermanos. Sí, lo oí entonces.